televisión digital. Tenemos la calidad óptima y necesaria para que hables de lo que tú quieras. Productos, causas, catálogos, campañas. El clima si tú quieres. Somos KBPR. Estamos finalmente con Fernando Villavicencio. Hablar con alguien que realmente sabe cosas y ha vivido cosas que nadie más ha vivido en este país, creo yo. Y le voy a dar la palabra a Fernando, le voy a dar la bienvenida a Fernando y voy a dejar que él se presente antes que yo preguntar nada. Hola Fer, qué gusto. Bueno, estoy aquí porque logré esquivarme de la muerte. Y esquivarse de una banda criminal que tomó el poder del Estado en nombre de una supuesta revolución es realmente un milagro para los creyentes y es una audacia y una intrépida aventura de haber sobrevivido. Yo me considero un sobreviviente después de una década de persecución, al menos los últimos 5 años del Correato fue una persecución incesante, continuada en todos los planos, policíaco, militar, inteligencia, civil. 9 juicios penales atrás para intentar silenciar. Y finalmente buscaban la cárcel y en la cárcel eliminarnos. Voy a hacer esta pregunta y con mucha firmeza. ¿Qué se siente tener que alzar $47,000 para pagarlos en una especie de compensación a estos delincuentes? ¿Cómo? Es negativo sobre negativo sobre negativo, Fernando. O sea, yo voy a contar algo que nunca he dicho. Cuando allanaron mi casa por orden de Rafael Correa, un pelotón de cerca de 20 uniformados con pasamontañas, ametralladoras y fusiles largos en la noche de Navidad, atropellando el sentido navideño de mis hijos chiquitos. Mi hijo menor tenía 1 año 2 meses y el mayor tenía 6 años apenas. Ese día cambió mucho mi vida, radicalmente mi vida, y estamos hablando de Navidad de 2013. Mi esposa dijo esto para adentro cuando ya se fueron los agentes en la madrugada. Dijo, si yo pudiera y quisiera, yo tomo una pistola, voy el lunes y le acabo a este hijo de puta. Claro. Y yo le dije, no vale la pena. Y una madre en ese estado de conmoción, tan violentada, ¿sí? Porque estaban asaltando la casa de un periodista. Y la casa de un periodista. Yo no había cometido ningún delito. No había consumido 1 gramo de cocaína. No había consumido 1 gramo de dinero mal habido. No había consumido 1 gramo de irreverencia contra el poder. Lo único que había hecho es descubrirles sus fechorías. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, déjame a mí las tareas de la venganza. Esa venganza civilizada lo voy a hacer con periodismo, que es lo que sé hacer. Exacto. Entonces no hubo la pistola, porque eso pasa en la vida real. El rato que te atropellan a tu familia y a tus hijos, que invaden tu casa en un acto delincuencial. Porque tu eso íntima fue libertad, tu íntima... Es defenderte. Claro. Es yo distinto le dije, defenderse. las lágrimas de mis hijos y de ustedes no caerán en el suelo y me voy a vengar de forma civilizada. Y me vengué. Ellos están en la cárcel y yo estoy libre. ¿Qué va a pasar con toda esta porquería que han hecho en el petróleo, en la producción petrolera del país, en el futuro? ¿Qué enfrentamos? ¿Qué se puede esperar? Mira, yo he investigado en la última década 120 casos grandes. Ya. Y tengo un problema con los pequeños. Y algunos me dicen, oiga, Fernando, usted no me para bola. Hay estas denuncias de $100,000, de $50,000 en los cantones, en los gobiernos locales. O sea, hay una corrupción pequeña, que es pequeña viéndolo desde el Estado Nacional, pero que es una corrupción enorme de acuerdo a la estructura del gobierno local. O sea, $50,000 de corrupción en el cantón A, cualquier cantón, eso es realmente desarrollo y educación para la gente. Pero bueno, entonces yo me he dedicado a investigar los casos más grandes, ¿no?, que se han hecho con los recursos naturales principalmente, y he descuidado lo otro no porque no quiera, sino porque no tengo fuerzas. Falta de recursos. No me da más. Yo he sido solito, prácticamente solo. Wow. Es 120 casos, los mayores, he investigado. De los 120 casos, sin mentir, aproximadamente unos 20, 30 los he judicializado. O sea, he enviado a los organismos de control, con mi firma y incluso con abogado, a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado. En varios de esos casos me han judicializado, es decir, pretendieron y me enjuiciaron y obtuvieron una sentencia, como es el caso del 30S, acusándome de malicioso y temerario. Otros, la mayoría de casos, lo han archivado. Ahora, luego de que ellos robaron mi computadora,
con 8.000 PDFs donde está gran parte de esa información. Gravísimo. Como yo recuperé esa información que estaba en la nube, empecé a publicar luego de mi salida de... Perdón, pero ellos ya sabían, entonces tenían defensas. Por supuesto, yo tenía esa información. Qué impresionante. Y empecé a descargar la información y a publicar. Por eso es que a raíz del 2015 yo empiezo a publicar lo de Assange, lo de Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Petrochina, Odebrecht, Tomislav Topic, los grandes casos que conmocionaron al país y que hoy están ya en la prensa, en todos los medios, los publiqué en forma exclusiva yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información fue la que se llevó Rafael Correa. Y yo tenía en la nube. Wow. Entonces, esos casos, hasta el día de hoy, ¿sí?, la justicia aún no los procesa como es debido. Adecuadamente. Yo espero y tengo fe de que el nuevo fiscal, Paul Pérez, realmente actuando en forma independiente pueda llevar esos casos hasta las principales cabezas. Me refiero a Rafael Correa, Jorge Glass, a los miembros de los directorios de las empresas públicas y a los representantes de las argollas y tornillos privados, que son los que permitieron el gran robo. Tú has mencionado un hombre como Enrique Cadena. Me parece el más grande, ¿no? De lo que leí, de lo que he estudiado, ya llevarse comisión de cada barril de 2 hasta 4 dólares. Es a la patria, es robo, especulado. Entonces mira tú, esa investigación que yo empecé en 2009, revelando a Enrique Cadena, Correa me persiguió. Tuvimos que esperar hasta el año 2016 para que aparezcan los Panama Papers. Y ahora el Universo acaba de hacer una nueva publicación de los Panama Papers, la segunda revelación, donde se comprobó con lujo de detalles y con contratos de Mossack Fonseca, o en Mossack Fonseca, que efectivamente el señor Cadena recibía al menos él $1 por cada barril en empresas offshore, en Nevada y en Dubái. Ahora, este manejo, ¿qué pasaría si los jueces hacen adecuadamente su trabajo? O sea, todo el sistema de justicia, fiscales, peritos, etcétera, y finalmente los jueces. Tienen que ir de la mano dos procesos. El proceso penal, es decir, para identificar la responsabilidad de los actores públicos y privados, y el segundo proceso es la recuperación de los recursos. Es decir, hasta el día de hoy, el Estado ecuatoriano, ya llevamos más de un año del gobierno de Lenín Moreno, no se ha recuperado un solo centavo partido por la mitad. Así es. Sí, lo que se ha hecho es grandes ruedas de prensa, ¿sí?, grandes anuncios como contratar consultorías internacionales, que venga a Naciones Unidas, que tampoco ha venido. Sí, vamos a contratar consultoría por la Refinería del Pacífico, consultoría por lo de la Refinería de Esmeraldas, consultoría por lo del tema de Petrochina. Pero hasta el día de hoy no hay informes todavía. Y ni un peso. Y no hay un solo centavo partido por la mitad que hayamos recuperado. O sea, es rimbombante, más no efectivo el trabajo que ha hecho el sistema de justicia. Más el ruido que las nueces, como se dice. Más el ruido que las nueces, ya saben. Sí. Los costos de producción que tenía el Estado ecuatoriano hasta antes de la Revolución Ciudadana no pasaban de $9. Es decir, sacar un barril de petróleo, al Estado le costaba $9. Hoy han llegado a 29, 30, 40. Si a eso le agregas el costo o la coima por la venta y la reventa del petróleo, o sea, sacar un barril nos costaba 9, hoy nos cuesta 40. Pero vender ese petróleo, ¿sí?, ya, la venta, la reventa en el extranjero, le cuesta al país una coima de hasta $4. Además, adicional. Ese es el costo de los vendedores, digamos. Que se llevan los intermediarios. Es decir, el Estado ecuatoriano, durante el gobierno de Correa, extrajo millones de barriles de petróleo para servir a bandas delincuenciales transnacionales. O sea, el Estado ecuatoriano extrajo su principal recurso, que en el mejor tiempo, cuando el precio del petróleo subía, le quedaba algo al Estado. Pero cuando el precio del petróleo cae, todo se desbarata y queda en harapos. Dice, o sea que estamos ahora produciendo un barril de petróleo a $40 para vender a 35 y encima se llevan una coima. Y yo pensaba que el gobierno de Moreno iba a romper esto. Y a mí conmigo se comprometió. Yo me acuerdo. Yo pensaba que iba a dar una vuelta y había cómo. Había como renegociar esos contratos en buenos términos o suspender algunos contratos, porque hay base jurídica suficiente para suspenderlo. Pero no se lo ha hecho. En el caso de la intermediación del petróleo, se sigue vendiendo el petróleo ecuatoriano a los chinos, donde los intermediarios se retienen $2, $4 por barril. ¿Qué significa esto? Si son 300,000 barriles diarios que le entregamos a los chinos para pagar deuda pública carísima del 7% de interés, estamos hablando de que al día, un grupo mafioso que maneja el transporte de petróleo y la reventa se lleva 1.200.000 diarios. Multipliquen. 1.200.000 por 365. Sin zafarse el nudo de la corbata, porque están
con su tablet en Miami, carguen el buque tal, y despachen. mientras usted puede ver a señoritas, jovencitos, niños en las calles, jugándose la vida en un parterre, vendiendo jugo de naranja. Sí, por Dios, o sea, no les duele el país. Tenemos que revertir esta situación, estos contratos tienen que eventualmente cambiar. Y no solo en el petróleo, mira, en el sector eléctrico. Yo investigué y publiqué en Vanguardia el año 2012, la revista se cerró luego por toda la crisis. Publiqué las graves fallas estructurales en la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair. Sí, Coca-Cola Sinclair. El de las ranuritas que salió últimamente. 6 años después, 6 años después de mi denuncia en revista Vanguardia, con documentos oficiales donde el administrador del contrato dice y pide que se suspenda la construcción del proyecto porque los chinos no utilizan ingeniería de detalle. Es decir, los chinos a lo máximo utilizan ingeniería básica, pero el detalle, ¿cómo no puede haber ingeniería de detalle para la construcción de una central hidroeléctrica de altísima tecnología? Puede tener una sola falla. Entonces, el administrador del contrato, al cual Correa lo votó, luego de que publiqué en Vanguardia, le votó. Estamos hablando de Philips, ¿no? Y toda esa gente. El administrador del contrato era un ingeniero del sector eléctrico, ¿sí? Correa lo despachó luego de que yo hice la publicación. Este señor me contó a mí que los chinos trajeron a empleados de los restaurantes de Lago Agrio, de Sucumbíos, a echar bailejo, ¿sí?, para que sean los traductores. ¿Por qué los chinos, ingenieros, hablaban chino? Claro. Y para hacerse entender con los trabajadores ecuatorianos, trajeron a traductores chinos de los restaurantes, los que habían vivido y aprendido el español aquí. Pero una cosa es el inglés técnico o el chino técnico de un chino y el chino común que aprendieron aquí a traducir. Entonces, a medias. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Hicieron polai. Eso me decía las palabras del administrador del contrato. Polai. Al final, 6 años después se ha aprobado, y ahora viene el ministro de hidrocarburos, que es el ministro de electricidad también, y dice que ha detectado 800 fisuras en los túneles y en el proyecto. Es gravísimo. Un proyecto que empezó costando $1.400 millones, que debía generar 1.500 megavatios, máximo puede generar 700 megavatios. La mitad, menos de la mitad incluso. De la mitad. Y hoy, sí, se sabe que el proyecto llegaría a costar hasta $3.000 millones. Es decir, ¿dónde está el ahorro? ¿El país sabe cuánto cuesta un kilovatio hora de producción de Coca-Cola Sinclair? No sabe. Seguro que no. No sabemos. Seguro que no sabemos. En la mesa del Correato comían tranquilamente los zurdos guerrilleros más radicales, los teóricos, ¿sí?, que no se atrevían siquiera a tomar un arma porque es una cobardía total. Decían que eran socialistas, pero jamás tomar un arma. Y los empresarios. ¿Sí? Y los empresarios calladitos. Porque los mayores empresarios de este país son los que mayores fortunas levantaron durante el Correato. Así es. Durante el gobierno de Correa, los grupos poderosos se hicieron más poderosos y les enseñaron a cómo hacerse poderosos a estos que no sabían. ¿O quién creen que les ilustró en la famosa Academia del Pillaje? Claro. Ellos, pues. La Academia del Pillaje, la Academia del Pillaje. Ellos sabían, porque ellos habían hecho eso durante años. Entonces ellos vinieron, pusieron la academia y les enseñaron a los zurdos guerrilleros, en lugar de andar con una pistola al hombro, de cómo andar con chequeras al hombro y con las cuentas bancarias de los paraísos Panamá, fiscales. Claro. Entonces ahora, en lugar de andar con una pistola asaltando bancos, ya no, hay que hacer transferencias en paraísos fiscales. Ya aprendieron muy fácilmente. Buenísimo el asunto. Aprendieron muy bien. El punto clave ahora es que la lucha contra la corrupción no puede quedarse en el plano de la denuncia. El periodismo llegó a un punto importantísimo. Yo creo que el gran trabajo logrado se debe esencialmente al periodismo. Y quiero ser muy sincero, muy pocos políticos, institucionalmente cero. La institucionalidad del Estado actuó en contra de la investigación, es decir, fue la clave de la impunidad. Estamos en un punto en el que, si no se da el salto a la recuperación de los recursos robados por esta banda delincuencial, toda la lucha contra la corrupción quedará en un saludo a la bandera, ¿sí?, o en una firma, ¿sí?, en el epitafio de que se hizo lo que se pudo,
pero ellos gozarán de sus fortunas allende los mares. Si eso pasa en el Ecuador, no habremos logrado nada. Por eso es que la gran tarea ahora es recuperar lo robado. Esa es la función de la justicia. Si la justicia nueva que se está instaurando no actúa en esa dirección, no habremos logrado nada. Perfecto. Vamos adelante, sistema de justicia. La historia los juzgará, definitivamente, porque habremos personas que no vamos a comer cuento. No vamos a comer cuento y seguiremos luchando, seguiremos emitiendo, seguiremos comunicando, porque no creo por ningún concepto, Fernando, que estos bribones del siglo XXI se merecen perdón alguno. No creo. Claro, y el punto que tú planteas para entrar al otro tema tiene clarísima relación con la corrupción. O sea, el 30S es el gran pretexto, es la gran arquitectura, el gran florero para tapar la ventana, ¿sí? Entonces, con el 30S como justificativo, el gobierno de Correa plantea, ¿sí?, como una especie de venganza, meter las manos en la justicia. Es el 30S el argumento válido, perfecto para el correato, para tomar el control total que ya tenían en parte de la justicia. Entonces, viene la consulta popular. Y se fregó todo. Sí, meten las manos de la justicia, Correa nombra su propio fiscal, a su pariente Garo Chiriboga, nombran un consejo de la judicatura transitorio, se nombran jueces de una agenda preparada por ellos, con un registro policial preparado por ellos, porque muchos de los jueces realmente pasaron y vinieron sin récord policial. Jueces que fueron premiados con 10 puntos, como la jueza Lucy Blasio. Y mira tú, los primeros que actúan, ¿contra quiénes actúan? Es contra uno de los principales investigadores de la corrupción, es que es contra Clever Jiménez y contra Villavicencio. Entonces viene el fiscal Chiriboga, ¿sí?, y califican de maliciosa y temeraria la denuncia del 30S. Entonces agarran a Figueroa, a Clever Jiménez y Villavicencio y los dan la vuelta, los revuelcan judicialmente. ¿Cuál es la jueza? ¿Cuál es el nombre de la jueza? Lucy Blasio, la que entró por la ventana, por el techo, la que entró por el techo. Porque sus puntos no le daban, sus méritos no le daban. El primer favor que paga Lucy Blasio a Galo Chiriboga y a Rafael Correa es sentenciar a Figueroa, Jiménez y Villavicencio a 18 meses de prisión. ¿Por qué? Por injuria judicial. ¿Qué es lo que Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y el doctor Figueroa denuncian que lo lleva al sistema judicial a decir: eso es temerario, es calumnoso, por lo tanto usted se tiene que ir preso, usted que está denunciando corrupción, se tiene que ir preso y pasar todo este infierno que has pasado, claro, Fernando? Como durante un año la asamblea, los políticos y todo estaban de rodillas y con miedo, nadie investigaba ni denunciaba qué pasó el 30S, decidimos con un valiente asambleísta como es Clever Jiménez, el dirigente de los médicos, que era Carlos Figueroa en esa fecha. ¿Y por qué un dirigente de los médicos? Porque habían atacado un hospital. Así es. ¿Y quién habla que facilitó o aportó con la investigación? Porque ningún asambleísta quería firmar. ¡Ninguno! Pedimos a todo el mundo, oiga, ponga su fe. ¿Incluyendo los de la oposición? Ninguno. Incluyendo los de Pachacuti. Del bloque de Clever Jiménez. Ninguno. Entonces, bueno, los tres locos audaces firmamos pidiendo que se investigue si existió en realidad secuestro del presidente, lo cual nosotros dudábamos y cuestionábamos, porque no estaba secuestrado, porque el señor podía entrar y salir y porque su gabinete en pleno entraba y sesionó en el hospital y en el regimiento Quito y pudo declarar un estado de excepción desde el hospital en el que dijo que estaba secuestrado, y pudo desde su condición de secuestrado dar una orden al ministro de Defensa y al jefe del Comando Conjunto de que preparen un operativo militar de rescate. Es decir, sin la orden de Rafael Correa de que preparen un operativo militar, no había 30S. Tú que has vivido en la selva, que supongo que también habrás pernoctado en la sierra, habrás pernoctado en la costa, con la gente que decía: este man, ¿por qué le ayudamos? Habrán dicho alguna vez, sin saber mucho de todo lo que te perseguía, el monstruo. Siempre hubo desde muy joven, de mi trabajo periodístico, una relación muy cercana con el movimiento indígena, con los distintos pueblos y nacionalidades. Sin duda, lo acontecido con el pueblo Sarayaku fue un encuentro, una simbiosis espectacular que confirmó a todas aquellas vivencias y creencias mías de la potencialidad de los pueblos indígenas, de sus derechos, de sus vulnerabilidades,
y de su enorme cosmovisión. El encuentro mío con el pueblo sarayaku me permitió advertir que hay una civilización en la selva muy profunda y que esa civilización ancestral es en algunos y en muchísimos términos humanamente muy superior a la occidental, a la del cemento y del petróleo y del nylon y de todo el auto. De la petroquímica. De la petroquímica. A la civilización de la petroquímica. Muy bien. Esa civilización fue la que honró la protección de nuestros derechos como personas, como ciudadanos perseguidos, y fue la selva la que nos garantizó eso. Eso pone un sello definitivo de que hay un mundo más allá, que es el mundo anterior al nuestro, que es mucho más desarrollado en el concepto de desarrollo humano, del que nosotros hoy estamos deslumbrados, ¿no? Es crecimiento de la sociedad, de la tecnología. Eso también te advierte de cómo, por ejemplo, el correísmo pudo apropiarse de los símbolos, porque si algo hizo el correísmo para ganar el sentido electoral, ¿no? de la gente, el apetito electoral, el favor de la gente, la preferencia, fue tomar estos símbolos de los grupos más vulnerables, entre ellos el movimiento indígena, las minorías, etcétera, etcétera. Entonces el correato levantó una especie de chalina tejida con todos estos símbolos de la gente, y la gente se sintió representada en ese discurso, principalmente el movimiento indígena. Mira tú que las consignas del correísmo enarbolaban la defensa de los pueblos indígenas, la no explotación del petróleo en áreas protegidas. El Summa Causai, todo. Que es la columna vertebral de su cosmovisión, de su propuesta. La preservación y defensa de los pueblos indígenas en las áreas protegidas, como el caso de los Tagaer y Taromenane, la no explotación en el Parque Nacional Yasuní. Todo este andamiaje de símbolos y consignas y propuestas de los grupos indígenas fueron burladas, fueron vulneradas en la práctica desde un inicio por el correato. Entonces tú tienes que no hay tal Parque Nacional Yasuní, está siendo arrasado por la reconquista china, ¿sí? Y también los ensayos fueron policíaco-militares. El operativo en Dayuma, ¿sí? Es un operativo brutal, descomunal, con tanquetas militares y con acción de policía armada, y la detención y el nivel brutal de atropello a los comuneros, campesinos y a los indígenas a menos de un año del gobierno de Correa. Estamos hablando de diciembre del año 2007. Claro. O sea, no es que Correa ya estaba 4 años en el poder, no. Él se bautiza prácticamente con un baño de sangre, ¿sí? Y de represión brutal en la población de Dayuma. Y luego vemos la detención, la judicialización a la prefecta Yori, más allá de lo que el gobierno pudo haber expuesto de la señora Yori, era una acción persecutoria violenta en contra de la prefecta de Orellana. Los jóvenes no es que no nos paran bola, lo que pasa es que nos paran bola cuando hay que pararnos bola. Okay. Y cuando llegue su tiempo. Okay. No es cierto que los jovencitos, los millennials, como los llaman ahora, no están sintonizados con la libertad. Es más, ellos son la generación de la libertad. ¿Sí? Y lo que pasa es que las generaciones anteriores no estamos sintonizando, no estamos leyendo bien las búsquedas de ellos. Las tecnologías nuevas les permiten a ellos estar muy adelantados. Para ellos hay una simbiosis entre el desarrollo tecnológico y la libertad. Entonces lo que pasa es que nosotros somos los atrasados. Los atrasados. Nosotros estamos exigiéndoles a ellos que bajen, que desaceleren. Ellos están muy acelerados, están buscando. Lo que pasa es que nosotros, con todo nuestro arsenal y nuestro bagaje, no logramos a acelerar el paso a donde ellos quieren ir. Ellos, mira tú lo que han hecho los jóvenes en otros países con un teléfono celular, ¿sí? Y con Facebook, que puede ser la religión de ellos ahora, con un teléfono celular y una idea, han tumbado gobiernos. En Corea del Sur, una acción de esos jóvenes, ¿sí?, destronó a un poder. En Ucrania. Así es, Ucrania es un caso lindo, es un caso bien bonito. O tú puedes Georgia es otro. Experiencias en Georgia, y puedes experiencias en Argentina, en Brasil, aquí mismo, una convocatoria de quienes jóvenes. Los viejos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Yo siempre por eso escucho en mi casa a mis hijas. Claro. Sí, donde van mis hijas, creo que ellos necesitan ser acompañados. Lo que puede hacer la experiencia de un adulto es simplemente pintar mejor el camino por donde nuestros hijos van a recorrer.
pero ellos siempre están adelante. ¿Sí? Excelente. Ellos son los que van, al final, ellos son los que van a destapar esto. Nosotros vamos, reitero, a pintar un poco mejor el sendero.